El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 24 de febrero del 2021, día 346 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, en nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y todos los programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? En el miércoles de Melissa con nuestra epidemióloga residente, doctora Melissa Marzán. Discutimos lo último del COVID y la nueva vacuna de Johnson & Johnson. Y luego de la pausa conversamos con el economista Daniel Santamaría Ots de la organización Espacios Abiertos sobre el acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal y un grupo de bonistas presentado ayer en la tarde. Y arranquemos con el miércoles de Melissa. Ahora, en ¿Qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública Melissa Marzán. Miércoles de Melissa. Así mismo es, como todos los miércoles tenemos vía telefónica a la doctora Melissa Marzán. ¿Qué es la que hay, doctora? Buenas tardes a ti, Luis, y a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, y como siempre hacemos, recuerden que la doctora prepara una presentación con gráficas, números, estadísticas, que si nos está viendo en video en la aplicación Radio Isla Móvil, nos está viendo en Facebook Live o nos está viendo en radioisla.tv, pueden seguir la discusión con nosotros. Bueno, doctora, vamos como siempre a los números del COVID en Puerto Rico. Pues Luis, para hoy, de acuerdo a los datos del dashboard del Departamento de Salud de Puerto Rico, tenemos confirmados 91.834 casos y pues esto, en estos días, ¿verdad? También se superó la marca de al menos, ya alcanzamos 2.000 personas que han fallecido por el COVID-19 en Puerto Rico, así que la estadística está en estos momentos en 2.007 personas. Y en personas convalecientes también tenemos un poco más de 90.000 personas que de alguna manera, ¿verdad?, le podemos llamar que han superado el periodo de la infección. Así que me parece importante el contexto de que estamos hablando ya de que a casi un año de la epidemia aquí en Puerto Rico, pues ya tenemos registradas más de 2.000 personas que han fallecido. Y, Luis, estos son personas que fallecen, que cumplen con los criterios, tal, ¿verdad?, de confirmar en el momento de que se llena esa orden. Pero es preliminar saber y entender que debe haber un exceso de mortalidad seguramente en este último año en distintos grupos de edad, no necesariamente tan solamente con los adultos mayores, también en grupos más jóvenes. Y eso, pues me imagino que eventualmente pasen los meses nos vamos a dar cuenta de la magnitud de este asunto. Así que estamos hablando de muertes de alguna forma directa, pero eventualmente vamos a saber también cuántas muertes indirectas. Así que en ese sentido hay mucho trabajo que hacer todavía. Doctora, no sé de verdad cuánto usted sigue los números día a día, pero en esta semana han habido 2 días con más de 20 muertes. Según yo entiendo es que se está depurando la lista y están apareciendo, o sea, se están reportando muertes ahora que quizás no se habían reportado en el momento que ocurrió. ¿Qué es lo que está pasando con esos números? Sí, básicamente en estos días lo que es verdad, el Departamento de Salud notificó es que hay un atraso en los datos de registro demográfico. Y esto es importante porque recordemos que el proceso de certificar una muerte puede tomar mucho más tiempo, ¿verdad? Porque
el médico llena la orden, hay que confirmar si esa persona tenía la prueba positiva o no. Eso puede tardar algún tiempo. Así que básicamente esta semana entraron datos desde diciembre, me parece, mes de enero, así que obviamente pues ha aumentado un poco más. Y yo creo que en la situación que uno puede entender, Luis, que hay casos extraordinarios que van a requerir más tiempo de investigación. Pero a lo que uno va con esto es, si la idea de poder tener todos estos datos es establecer indicadores de cómo se está comportando la epidemia y pensar que se tardan 2-3 meses en tener estos datos, pues sigue siendo un problema. Y yo sé que hemos discutido esto un montón de veces, pero estamos hablando de que estamos a casi un año de que comenzó toda esta situación aquí en Puerto Rico y que aún sigue estando ese retraso y ese problema en poder, ¿verdad?, certificar este proceso específicamente de mortalidad. La realidad es que si el 1 de marzo del 2020 alguien nos hubiera dicho que a menos de un año 2.007 compatriotas hubieran fallecido y casi 100.000 puertorriqueños hubieran sido infectados por un nuevo virus, nadie lo hubiera creído. La cotidianidad de la pandemia ya no nos hace olvidar que estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Bueno, doctora, en cuanto al nivel de riesgo, creo que estamos en un color que nunca habíamos estado por lo menos hace tiempo. En el color del verde al rojo, siendo el verde el más seguro y el rojo el más crítico, estamos hoy en color amarillo. Sí, básicamente nosotros discutimos 3 modelos. El modelo del Fideicomiso de Salud Pública pues pone el nivel de riesgo en color amarillo, que es nivel moderado. Y eso es importante porque la gente dice, pues ya estamos mejor. Bueno, estamos en signos de mejoría, pero no estamos donde debemos. O sea, todavía hay camino para llegar a la meta y poderla sostener. Así que básicamente esos datos preliminarmente, que es nuestra palabra favorita, sería un color amarillo o nivel moderado de riesgo. Igualmente, el modelo de COVID Act Now básicamente pone a Puerto Rico también en color amarillo. Y las métricas que trabaja el doctor Rafael Irizarry, pues algunas de ellas básicamente, más que él no pone un color en específico como un nivel overall, pero sí hemos visto algún nivel de mejoría en las métricas. Por ejemplo, la positividad para la semana que cerró el 16 de febrero estaba cerca del 6.7%, y específicamente para casos nuevos la positividad estaba en 4.2%. Así que esos son signos de mejoría de forma preliminar, pero pues hemos visto básicamente ese descenso en las últimas 4 o 5 semanas en términos de los indicadores generales de la epidemia. Ese mítico 5% tampoco lo rompíamos hace meses. De hecho, no sé si vio que el COVIDeo de este fin de semana, que se hicieron 10.000 pruebas en toda la isla, no pasó de 2% la positividad, o sea que me parece que sí que hay buenas noticias. Entonces, ¿cómo va la curva de la infección en Estados Unidos y en el mundo? ¿Estamos viendo lo mismo? Y básicamente, pues esto es un comportamiento global, Luis, en estos momentos. En Estados Unidos también hemos visto cómo ha descendido la incidencia, los casos nuevos diarios, así que la media móvil en Estados Unidos a 7 días hasta el 22 de febrero eran 64,000 casos. Y recordemos que hemos estado en discusión aquí donde sobrepasamos 150,000 casos, llegamos a tener 200,000 casos, así que en ese sentido pues hay una mejoría en esta última semana, igualmente con en la cantidad de personas que lamentablemente fallecen diariamente en los Estados Unidos, que ahora mismo está cerca de las 1.900 personas diariamente. Aún es mucho, claro. Pero que recordemos que esto es más o menos lo que estaba pasando en verano del año pasado. Correcto, o sea, estamos a un nivel que todavía nadie está fuera de peligro, pero sin duda hay progreso, ¿no? Y ese progreso pues lo tenemos que reconocer. Bueno, doctor, entonces cambiemos y vayamos al otro lado de la moneda, las vacunas. ¿Cómo estamos hoy a nivel global con este tema de la vacunación? El tema de la vacunación sigue el proceso, ¿verdad? Básicamente para hasta hoy, con los datos de We're in Data, tenemos más de 216 millones de dosis que se han administrado a nivel global. Y ¿verdad? Esto continúa en aumento, afortunadamente, pero cuando eso se distribuye a nivel de la densidad poblacional, sigue estando Israel colocado en el primer lugar
de cuántas personas están vacunando, y están vacunando aproximadamente 88 personas, 89 personas por cada 100. Así que imagínate, como ellos van con ese camino Increíble. Muy adelantado. No sé si ha leído de cómo Israel logró eso, pero parte del pitch que le hizo Israel a las compañías farmacéuticas era que su sistema de salud y su población relativamente pequeña era perfecto para ser un ejemplo ante el mundo. O sea, que si ellos iban a lograr tener una población casi toda vacunada, pues los resultados se podían extrapolar al resto del planeta, y eso es lo que estamos viendo. Y esperemos, Luis, y de hecho estaba hoy en una conferencia de los institutos de minorías y disparidad en salud de Estados Unidos, y esa era parte de la discusión que se tenía hoy, que lo menos que uno espera es que ya, yo creo que para nuestra clase política es evidente que hay disparidades en salud y que afectan desproporcionalmente a grupos vulnerables. Correcto. Así que tiene que haber un llamado a que cuando termine la emergencia, tiene que haber un cambio estructural. Si nosotros no podemos crear un sistema que no sea fragmentado, imagínate que todos los días pudiéramos saber en tiempo real cuánta gente se vacuna, porque todos tenemos un ID universal de salud. Pues ese es el lugar donde nos debemos posicionar, porque las emergencias van a seguir ocurriendo, Luis. Y yo sé que estamos apagando el fuego de lo que tenemos hoy, pero también tiene que haber un comité, un grupo de trabajo que esté mirando esto prospectivamente para de alguna manera pues poder prevenir esos efectos en esos grupos vulnerables. Bueno, y entonces Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, en Estados Unidos, pues utilizando esa misma métrica, te comenté que Israel está en 89 por cada 100 personas. En Estados Unidos, para que tengamos una idea, eso representa 19, 20 personas por cada 100 en estos momentos que se han podido vacunar. 4 veces menos. El gap es grande, y básicamente todos comenzaron a la vez la carrera de vacunación. En Estados Unidos se han administrado al menos 65 millones de vacunas, y recordemos que esto se divide entre la primera y la segunda dosis. Así que podemos decir que el 6.2% de la población de Estados Unidos está totalmente vacunada, y eso se refiere que recibieron las 2 dosis. Y en términos de personas que al menos han recibido una dosis, estamos cerca del 14% de la población parcialmente vacunada. Así que ahí es donde está posicionado en estos momentos Estados Unidos. Sí hubo un impacto de las nevadas, Luis. La semana pasada, sí, ¿verdad? Continuó el aumento en términos de seguir administrando las dosis, pero disminuyó un poquito en comparación con las últimas 2 semanas, y obviamente pues las nevadas tuvieron un impacto en ese proceso. ¿Y cómo vamos en Puerto Rico y cómo se comparan esos números? Y en Puerto Rico, para todos los que nos escuchan, la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico incluye ahora los datos de vacunación. Y esto es importante porque sabes que a veces era como difícil entender qué era lo que estaba pasando con la vacunación. Así que al menos allí en la página del Instituto de Estadísticas está la información de vacunas. Utilizando el dato del doctor Irizarry, básicamente población vacunada en Puerto Rico es el 4.9%. Eso es 1.4 más que en comparación con la semana pasada. Y con los datos, eso es la gente con 2 vacunas ya, con las 2 dosis. Pues aquí vamos porque este es el dato que ¿verdad? Presenta el dashboard del doctor Irizarry, pero cuando vemos ahora los datos del Instituto de Estadísticas, que ahí tiene el detalle, básicamente cantidad de personas vacunadas con la primera dosis en Puerto Rico, estamos en 299,000. 300,000 personas. Básicamente 300,000 personas, y la segunda dosis la han recibido al menos 154,000. Así que básicamente ahí estamos posicionados. Asuntos importantes y que uno siempre resalta interesantemente, las mujeres pues lideran ese camino de vacunación. Y esto es importante, Luis, porque obviamente pueden mediar muchos factores, esto es multifactorial. Pero yo presumo que en la población de 65 plus hay más mujeres que hombres también. Pero no creo que sea 61.2% versus 38.8%, que es el porcentaje de hombres vacunados. Sí, y también es importante resaltar, por ejemplo, asuntos sociales. A veces sabemos que hay grupos que tienen más resistencia a vacunación. A veces los hombres no les gusta vacunarse por asuntos culturales, también por los distintos grupos de edad. Así que en ese sentido, pues me parece interesante ese dato, y esto también pues es un llamado a seguir trabajando en las comunidades, educando sobre la importancia de vacunarse, para que cuando todo el mundo le llegue su turno,
pues esté informado y pueda tomar esa decisión de vacunarse seguramente. Bendito sea Dios, hombres que me escuchan. Vacúnense. No sean así. Bueno, entonces, doctora, ¿y cómo vemos eso geográficamente? Primero, no me sorprende tanto que Puerto Rico tiene básicamente la mitad del % de personas vacunadas, tanto una o dos dosis, que en Estados Unidos. Así que tenemos menos personas vacunadas per cápita que en los Estados Unidos. ¿Por qué eso está pasando? Pues vaya usted a saber. Y en cuanto a los municipios, ¿dónde en Puerto Rico hay más gente vacunada, dónde hay menos gente vacunada? Pues los datos también del Instituto de Estadísticas preparan mapas de la tasa de vacunación por cada 10.000 habitantes de primera dosis y segunda dosis. Básicamente, si vemos cuáles son los 10 municipios con la tasa más alta de vacunación, y voy específicamente a las personas que ya han recibido 2 vacunas, pues Guaynabo es el municipio donde más personas se han vacunado. Ahí Ciudad 5 estrellas. Ciudad 5 estrellas. Es la verdad. Yo sé que tú vives allí, pero es importante, ¿verdad? Uno mirarlo por los asuntos de desigualdad, que eso es otro tema, pero le sigue también Caguas, el municipio de San Juan. Entonces, a uno le parece interesante, aunque sí hay más, por ejemplo, en San Juan ya se han vacunado, según estos datos, al menos 18.500 personas, está en tercer lugar, ¿verdad? Porque es un municipio que tiene más densidad poblacional. Pero es importante, por ejemplo, esta área metropolitana ha sido de las áreas más incidentes. Así que los esfuerzos de vacunación, en ese sentido, pues también deben responder a las tasas de incidencia. También ahí está Ponce, está Mayagüez, Calley, Aybonito, Sabana Grande, Las Marías y, no menos importante, Bayamón, porque yo soy de Bayamón, tú sabes. Así que... Ciudad del futuro. Así que básicamente esos son los 10 municipios que están liderando la carrera de vacunación. Bueno, entonces vamos a repasar, doctora, quiénes se pueden vacunar. No necesariamente quién le toca ahora, en qué fase estamos, sino, ¿verdad? Estas son muchas preguntas que la gente tiene todo el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones por edad, por condición médica, mujeres embarazadas, etcétera? ¿Cómo es que estamos? Esto es importante porque se añaden más vacunas en la carrera, ¿verdad? Así que las personas se empiezan a hacer preguntas de yo me puedo vacunar con esta, no me puedo vacunar con la demás. Así que en el informe que publicó la Organización Mundial de la Salud ayer, ellos hacen una tablita resumiendo por vacunas cuáles son, ¿verdad?, las diferencias. Básicamente es importante que para la vacuna de Pfizer pues hay que tener más de 16 años. Para Moderna y la de AstraZeneca son mayores de 18 años y no tienen una edad límite, ¿verdad? Usted se puede vacunar después que sea mayor de 18 o 16, pues usted se puede vacunar con cualquiera de esas 3. Importante para población, por ejemplo, mujeres embarazadas, pues la recomendación es que si pertenecen a un grupo de alta prioridad o son proveedoras de salud, de cuidado de salud, pues deben vacunarse, pero ellos lo ponen como en semáforo y ponen un color naranja para mujeres embarazadas y madres lactantes. Y es importante porque aunque sí se recomienda, recuérdense que estos son recomendaciones generales. Uno siempre debe tocar la puerta con su proveedor, ¿verdad?, con el médico que usted lo ve con frecuencia, para tomar esa decisión informada. Porque aunque ciertamente está recomendada, idealmente usted debe tener una conversación con su proveedor de salud, ¿verdad?, para tomar la decisión de vacunarse o no. Igualmente, está autorizada para personas inmunocomprometidas, que eso pueden ser, por ejemplo, personas con enfermedad pulmonar, diabetes, cáncer, y aún así es importante que usted tenga esta conversación con su proveedor médico. Por ejemplo, en pacientes de cáncer, pues también pueden haber otros roles dependiendo en qué momento, en qué estadio de su tratamiento usted esté. Así que es bien importante que aunque sí las 3 vacunas pueden estar recomendadas, usted como quiera tenga esta conversación. Igualmente está recomendada para personas con VIH. Así que en ese sentido, lo importante es que como estamos en un proceso de prioridad, Luis, si uno tiene dudas porque uno tiene una condición particular, pues uno puede utilizar este tiempo para informarse con su proveedor y cuando, nos llamen para vacunarnos, estar ready y poderla recibir.
Entonces, ya que estamos hablando de vacunas, hoy la Food and Drug Administration aprobó la cuarta vacuna, si no me equivoco, ya sé que se aprobaría en Estados Unidos, que es la vacuna de Johnson Johnson. Primero, doctora, ¿por qué es bueno? Y ya esto lo hemos hablado antes, pero vamos a repetirlo, ¿por qué es bueno tener muchas vacunas? Y segundo, ¿qué hace diferente esta vacuna de Johnson Johnson con las otras que ya están en circulación? Básicamente, la FDA pues ya, ¿verdad?, ha comenzado su proceso de análisis formalmente el viernes. Es la reunión donde van a discutir los resultados de la fase 3 de ese ensayo clínico para determinar si pasa a la autorización de uso de emergencia. Así que el viernes es un día importante para saber, ¿verdad?, si finalmente se va a concretar ese paso. Pero algo muy importante de esta vacuna que está bajo evaluación de la FDA es que es una vacuna que se puede utilizar, que tiene solamente una dosis. Así que eso es súper importante porque imagínate, es una logística bien compleja que las personas se den las dos dosis de acuerdo a las dos vacunas que tenemos ahora autorizadas. Imagínate cuánto podemos adelantar si solamente tenemos que darle una dosis a las personas para lograr protección. Así que eso cambia el juego, si se puede aprobar. Y básicamente esta vacuna en general tiene una protección del 66% y 85% para poder prevenir casos severos y hospitalizaciones y mortalidad. Así que sigue siendo niveles altos de protección para la población. Vamos a aplicar eso bien porque he visto muchos titulares con ese 66%. La vacuna es 66% efectiva en prevenir la enfermedad extrema, que es la que termina casi en el hospital, la severa, la peligrosa. Pero es 85% efectiva en prevenir la hospitalización o la muerte. Y por eso es que el número es importante. Y según he aprendido aquí con usted y con otros doctores y doctoras que hemos traído en el programa en este año pandémico, también al final del día, ese 66% pues se mezcla con los otros % de las otras vacunas y nos hace como población más, ¿verdad? Pues más seguro. Porque a veces, ¿verdad?, se nos asustan con esos números. Parecen bajitos, pero sigue siendo un excelente número. También entiendo, doctora, que esta vacuna no es de RNA, es una vacuna más tradicional de los procesos como las otras vacunas, o no es así. Sí, ya usa tecnologías con que estamos asociadas con otro tipo de vacunación. Así que en ese sentido, pues ya es una tecnología que hemos utilizado anteriormente, pero Luis, quería también señalar, cuando la gente dice, no, 66%, 85%, pero las otras dos son 95%, para que tengamos una idea, la vacuna de influenza que nosotros usamos anualmente, la protección varía entre 45 a 55% cada año. Así que imagínate todo lo que pasa con ese nivel de protección. Así que estas vacunas siguen teniendo altos niveles de protección en los ensayos clínicos. Así que a mí me parece que eso son buenas noticias. Y mientras más vacunas haya, y esta en particular, que es una sola dosis, que no requiere los mismos niveles de refrigeración que por lo menos la de Pfizer y la de Moderna, eso ayuda a agilizar el proceso de que se pueda vacunar gente más rápido. Así que yo pensaría que si finalmente esa autorización se da el viernes, pues qué bueno, porque a lo mejor de aquí a las próximas semanas, pues tenemos nuevas dosis de vacunas que seguirían llegando a las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Ojalá que así sea y que ese calendario se pueda ajustar y que las predicciones optimistas se cumplan. Bueno, doctora, tenemos varios temas que no nos va a dar tiempo, pero quiero tocar el tema de los restaurantes, las comidas, etcétera, porque pues ya hemos hablado de las estadísticas, parecería que vamos en una ruta descendente del virus, eso son buenas noticias y la gente pues honestamente está saliendo más, está compartiendo más afuera. Y pues queremos de nuevo repasar. Se ha hablado muchas veces de esto, pero repasar nunca está de más. ¿Qué es lo que nos dice específicamente? ¿Cuáles son las recomendaciones de la CDC en cuanto a salir afuera a comer, a compartir, etcétera? Luis, mira, de manera de resumen, porque yo sé que ya es algo que lo hemos discutido muchas veces, pero en una escala del 1 al 4, donde el 1 es el lugar más seguro y el 4 es el menos seguro, lo más seguro sigue siendo hacer delivery y pick-up de comida. En esa misma escala, si uno se mueve, pues salir a comer a un restaurante que sea básicamente al aire libre, donde se garantice el distanciamiento y que las personas cuando no estén comiendo como quiera estén utilizando su mascarilla, pues ese sería el segundo nivel. El próximo nivel sería que usted salga a comer a espacios que igual están ventilados, pero usted se quitó la mascarilla en la mesa y no se la volvió a poner hasta que se fue.
Y por último, lo menos seguro es el free for all. Usted ni usa mascarilla ni distanciamiento, está en un lugar, un comedor cerrado donde no hay buena ventilación, pues ese sería el lugar donde, ¿verdad?, habría menos seguridad para el asunto de COVID. Así que básicamente es importante, porque sé que nos hemos integrado a más actividades de la rutina, pero que no dejemos de pensar que, por ejemplo, si usted va a comer con personas que no son de su núcleo familiar, pues cuando no estén comiendo, vuelvan a ponerse la mascarilla. Eso es una actividad que podemos empezar a reforzar ahora que, ¿verdad?, compartimos tal vez más con gente fuera de nuestro núcleo. Entonces, doctora, lo más importante siempre, no hay actividad 100% segura. Así no existe. Excepto quedarse en su casa. Nunca es cero, eso es así. Excepto quedarse en su casa, así que siempre téngalo, aunque sí, en Puerto Rico gozamos de un clima tropical que nos permite hacer todos los eventos al aire libre, y eso es positivo, aunque sí hayan bajado las infecciones, los casos, las hospitalizaciones, incluso las muertes, todo eso es positivo. Ninguna actividad que usted haga es libre de riesgo, y el riesgo pues seguirá latente, y usted tiene que decidir cómo usted maneja ese riesgo. Yo me hice la prueba el domingo, sigo negativo y quiero seguir negativo hasta que me pongan esa vacuna y entonces salga positivo por los anticuerpos, así que trataré y me seguiré cuidando. Doctora Melissa Marzán, gracias por estar aquí, y repítale a la audiencia los números del servicio de telemedicina libre de costos de la Escuela de Medicina de Ponce. Seguimos con el servicio de telemedicina libre de costos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden llamar al 787-843-7128. 843-7128. Y a la doctora Melissa Marzán la pueden seguir en Twitter como Meli Mars, M-E-L-I Mars, de su apellido Marzán. Gracias, doctora Marzán, por estar aquí otro miércoles. Siempre un placer, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, le metemos al diente a este acuerdo entre la Junta y los bonistas. No se vaya nadie, que es la que hay, continúa luego de la pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Estamos haciendo conexión con nuestro próximo invitado, que es el economista Daniel Santamaría Ots de la organización Espacio Abierto, para hablar un poco sobre el acuerdo entre la Junta y la Junta y un grupo de bonistas de obligaciones generales. Ayer leímos en las noticias sobre el acuerdo alcanzado por la Junta y por lo menos de lo que había enviado mediante comunicado de prensa, la Junta de Control Fiscal pues pintaron el asunto como... discúlpenme, aquí es que estamos haciendo la conexión. Determinaron el asunto como si fuera un gran acuerdo para el país, que tenía un recorte importante de la deuda, pero parece que no es así. Así que para hablar sobre profundidad, y como le prometí ayer que iba a buscar un economista para que entrara en estos temas, recibimos vía telefónica a Daniel Santamaría de la Organización de Transparencia y Buen Gobierno Espacios Abiertos. ¿Qué es la que hay, Daniel? Hola, muy buenas tardes, Luis. Gracias por la invitación. Todo bien, afortunadamente, dentro de las circunstancias pospandémicas, pero todo bien. Bueno, pues vamos a empezar con este supuesto ajuste de la deuda. Como dije en la introducción, ayer la Junta nos dio a entender que el recorte era de 60%, pero hoy, leyendo distintos artículos y opiniones de distintas personas, incluso un comunicado de prensa que emitió tu organización Espacios Abiertos, pues no parece que el recorte sea tan generoso. ¿Es así? Pues mira, cualquier recorte, ¿verdad?, apunta a un alivio y lo debemos tomar en ese contexto de acercarnos a lo que entendemos debe ser el camino de sostenibilidad de la deuda. Como tú apuntas, no lo logra, y me gustaría dar dos apuntes para dar contexto a todos los oyentes. El primero es, antes de la reestructuración, el Fondo General, que aproximadamente tiene una dotación de $10,000 millones,
tenía un problema de una carga de deuda insostenible con prácticamente una tercera parte, entre 3.000 y 3.500 millones. ¿Qué tenemos ahora con la propuesta? Tenemos efectivamente una reducción sustancial en deuda, y ahora entraré un poquito más en detalles, de aproximadamente lo que propusieron ayer son 1.150 millones, pero tienes algo nuevo que no tenías antes, que es el pago de pensiones. Recordemos que antes había un fondo para pagar a los pensionados, a las retiradas y los retirados, que se fue prácticamente a cero, y ahora ese dinero sale del Fondo General. Así, en conclusión, lo que antes tenías de la reestructuración, un pago de entre 3.000 y 3.500 millones, ahora con esta nueva propuesta estamos teniendo un pago de 1.150 millones, que ahora entraré en detalles, que pueden ser bastante más, pero pagos de pensiones de 2.300 millones que al final dejan el mismo nivel de estrés que tenías antes de la reestructuración para el Fondo General. Y un segundo punto importante es que la propia Junta, a finales del año pasado, con las proyecciones, con sus últimas proyecciones, reconocían, ellos pintaron 3 escenarios, pero vamos al escenario base, sin irnos ni al optimista ni al pesimista, en su escenario base, que es el que siguen, que Puerto Rico necesita implementar unas reformas estructurales que ellos defienden, ¿verdad?, y que hasta el momento reconocen que ni el Ejecutivo ni el Legislativo ha cooperado para implementarlas, y no ha habido progreso ahí, y entienden que esto debe cambiar, pero reconociendo que esas reformas que ellos proponen se implementan al 100%, y no solamente que se implementan al 100%, sino que tienen los ingresos que ellos proyectan, aún así, en el 2029 el gobierno se quedaría sin dinero para operar. Esos son sus números, sus declaraciones, y la propuesta de ayer definitivamente no mejora, porque como ahora entraré en detalle, si quieres luego entramos, básicamente en todas las partidas se está pagando durante más plazo, más dinero en efectivo y más dinero en bonos. Vamos a entrar en ese detalle, que comparemos lo que teníamos antes de la pandemia, lo que teníamos en octubre y lo que tenemos ahora, pero siempre me ha parecido extraño todo este esfuerzo, estos millones de dólares que está costando esta negociación en abogados, en salarios, en consultores, y que la Junta diga que para el 2029 vamos a estarle nuevamente deficitario, pues porque hacen acuerdos bajo ese supuesto. O sea, no entiendo cómo se acomodan ambas cosas. O tenemos un acuerdo bueno que resuelve el tema fiscal a largo plazo, o nos vamos a la quiebra de nuevo en el 2029. ¿Cómo conciliamos eso? No, la realidad es que dijéramos que promesa requiere un análisis de sostenibilidad de deuda en los planes fiscales que se publican. La Junta dedica 2 o 3 páginas donde compara con otros estados, pero nunca ha dado una cantidad de deuda que sea sostenible para Puerto Rico. Y eso provoca, cuando tú proyectas a 30 años en una economía tan pequeña como la de Puerto Rico y en un mundo tan cambiante como el que tenemos, dijéramos que provoca cosas que entran dentro de la razonabilidad, que es que cada cierto tiempo tú tengas que hacer cambio de proyecciones. Pero no puedes estar, dijéramos, atando a Puerto Rico a un pago de deuda insostenible fijo a 30 años, cuando las posibilidades de que los recaudos que sostengan esos pagos sean volubles y tengas escenarios como los que nadie predecía, ¿verdad?, antes de marzo del año pasado, que es tener una pandemia, o el año que viene será cualquier otra problemática a nivel económico mundial. Pues si tú no eres prudente en tus proyecciones y no incorporas ciertos supuestos que te den ese margen de maniobra, vas a tener los problemas que estamos experimentando y que ellos mismos reconocen. Y aquí el gran problema que no se está atendiendo es el asunto de crecimiento económico. Se están proponiendo ciertas reformas estructurales, pero Puerto Rico tiene que tener una conversación al respecto, que de momento no. Sabemos que hay título 5, que hay un tema ¿verdad? Hubo un señor, Noel Samot, que se reincorporó para temas estratégicos de desarrollo económico en Puerto Rico, pero eso pues duró lo que duró y nunca no ha habido continuidad al respecto, y eso preocupa. Yo creo que preocupa a todo el mundo, preocupa a las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y también preocupa a los acreedores, por supuesto. Claro. Bueno, entonces, Daniel, había un principio de acuerdo en febrero del año pasado con este grupo de obligaciones generales y la deuda de servicios públicos, que se puso en pausa por el tema de la pandemia. Era lo más lógico, todo el mundo pues decidió extender. Habían otros números en octubre y ahora tenemos estos números. ¿Cómo se compara lo que anunció ayer la Junta con lo que habíamos visto en octubre y lo que habíamos visto en febrero?
Pues mira, en febrero más o menos, en términos generales, se proponía un pago a 20 años de 1.472 millones. Había un pago en dinero en efectivo de aproximadamente 3.800 millones de dólares y se iba a emitir deuda nueva si recuerdas, eran 10.6 billones o 10.600 millones, y la mitad iban a ser bonos de obligación general y la otra mitad Cofina Junior. Eso de Cofina Junior, ¿verdad? Para que todo el mundo entienda, es una emisión de deuda que tiene el respaldo de los recaudos del IVU, y para los acreedores en aquel momento, viendo la situación de dificultad de Puerto Rico, requerían una fuente de pago más segura que el bono de obligación general. ¿Cómo eso ha cambiado respecto? Bien, llega la pandemia, llega marzo y todo cambia, viene un nuevo plan fiscal en mayo, y en octubre, esto es verdad, tenemos que comparar algo importante que todo el mundo tiene que entender, porque estoy viendo muchas comparaciones prepandemia versus pospandemia. Ese es el enfoque de la Junta. Y en realidad, ahora mismo tenemos que centrarnos en el escenario pospandemia y ver cuál era la propuesta de finales del año pasado y qué es lo que presentaron ayer. Y ahí es donde van las grandes diferencias. Grandes diferencias en perjuicio, ¿verdad?, en las variables del pueblo de Puerto Rico. Por ejemplo, el plazo al cual se pone, antes eran 20 años, ahora son 5 años adicionales más de pago. En términos del dinero que se va a estar pagando en efectivo, en octubre se propuso un pago de 5.983 millones, ahora se está proponiendo un pago de 7.024. Esos son 1.000 millones adicionales en dinero en efectivo. La emisión de bonos también asciende, se propuso en octubre 4.980 millones de dólares, ahora se está proponiendo 6.683 millones de dólares. Hay más de 1.000 millones de dólares también en bonos de obligación general. Y todo esto, al final, en adición a eso, hay un elemento de contingencia, hay como unos bonos de crecimiento. O sea, si Puerto Rico recauda más IVU del que tiene certificado en el plan fiscal de mayo, yo creo que ese es un paso, un ejercicio positivo por parte de la Junta, es un elemento de flexibilidad del acuerdo, que es, oye, si a mí me va mejor, yo como quiero cumplir contigo, acreedor, claro, te voy a pagar más. Y eso es algo, claro, un elemento positivo de la estructura. ¿Cuál es la diferencia entre octubre y ahora? Pues mira, que en octubre ahí se pagaban ese elemento de posibilidad de pago adicional, tenía un límite de 50 millones por año, ¿verdad? O sea, ellos proponían un pago de 1.050 millones por año en octubre, más estos 50 millones adicionales, y te decían, este pago adicional que tiene este límite de 50, tiene un límite total a lo largo de los 20 años de 1.000 millones. ¿Cómo ha cambiado esto? Pues ese límite anual se ha multiplicado como mínimo por 4 y hasta un máximo de 8, y me explico. Se pueden pagar, si Puerto Rico recauda más en IVU de lo que tiene certificado, se le puede pagar hasta 200 millones más, sumado a los 1.150 que ya está en la propuesta de febrero, e incluso si se da la casuística de que tú no utilizas el dinero de años anteriores, podrías pagar hasta 400 millones más añadidos a los 1.150, y eso te pone en un límite de que podría estar Puerto Rico pagando 1.550 millones en un escenario post-pandemia, que es superior incluso a lo que proponían en febrero, que son los 1.472 millones. Así que entendemos que el elemento de flexibilidad es positivo. ¿Cuánto más es que están ganando ahora versus lo que estaban ganando en octubre? La posibilidad en términos de pagos, ¿verdad? Respecto a lo que estaban pagando en octubre, era 1.050 millones, ese es el fijo, y ahora 1.150 millones. Pero luego la diferencia viene en este mecanismo del IVU. En este pago y de hecho, el IVU, variable. Y no sé, Daniel me confirma, el IVU ha tenido, por lo menos yo creo que en los últimos 2 años ha ido por encima de las proyecciones, los recaudos. Sí. El IVU se comporta de manera anticíclica en general en Puerto Rico, a diferencia de las planillas o de los recaudos de corporación. Las corporaciones también van bastante estables, pero planillas, pues cuando verdad va mal, hay desempleo y la gente pues pues recauda menos Hacienda por elementos obvios. Pero el IVU y tiene que ver mucho con la idiosincrasia de la economía de Puerto Rico, con mucha economía sumergida, pues se recauda bastante más. Y por eso siempre eligen como referencia el IVU.
Sí, todo el mundo quiere un pedazo del IBU. Evidentemente es de los activos de Puerto Rico el que a todo el mundo quiere. Exacto, está claro. Correcto, los acreedores quieren cash por adelantado y el otro elemento de liquidez que hay es IBU, porque es un pago, dijéramos, ampliamente líquido y del cual ahora, con todo y con los compromisos que tiene Cofina, queda un buffer muy amplio. Cofina se paga muy rápido, se paga en 4 o 5 meses y te quedan 6 meses más que irían al Fondo General y que de esta manera van a ir a este pago contingente si es que recaudas más. Así que tiene este doble filo donde efectivamente es bueno incorporar un elemento de flexibilidad que compense a los acreedores y te da mejor, pero tiene unas consecuencias en cuanto a insostenibilidad, sobre todo si ya estás proyectando que en el 2029 te quedas sin dinero. Te pregunto. En un mundo ideal, ¿cuál sería un buen acuerdo para Puerto Rico? O sea, ¿dónde está el nivel de deuda que Puerto Rico pudiera pagar todos los años para regresar a una sostenibilidad económica, a una salud fiscal razonable y un crecimiento económico? Pues mira, como tú sabes, o sea, en Espacios Abiertos en el 2018 se trajo a este premio Nobel de Economía, el señor Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia, y a Martín Guzmán, el que ahora mismo es ministro de Economía de Argentina. Ellos hicieron sus cálculos, que pueden ser debatibles, nunca fueron debatidos por la Junta de Supervisión Fiscal, y ellos concluyen a través de sus pronósticos que Puerto Rico debería tener un recorte entre el 80 y el 90%. ¿Qué significa eso de los 72.000 millones en términos de pago? Pues pagos en torno a 400 y 600 millones de dólares. Estamos hablando pagos anuales, sin entrar en temas legales, de la deuda constitucional, de la deuda ilegal, que complementarían en términos estratégicos, pues si hay deuda ilegal, efectivamente no se debe pagar, y esto responde a un proceso de auditoría que nunca se ha dado, salvo, ¿verdad? Hay un informe de Cobra King, pero recordemos que eso es un informe que no responde a la ortodoxia de un proceso de auditoría. Así que dijéramos que en un mundo ideal tienes que tener un pago de deuda sostenible, sea el que sea. Aquí el problema es que la Junta nunca ha dicho qué representa para ellos un pago de deuda sostenible. Y nosotros con este estudio trajimos una contranarrativa que nunca. Sí que tienen una sección en el plan fiscal donde hacen una comparativa con ciertos estados y tienen una matriz donde prácticamente tienen un mínimo y un máximo y ahí cabe absolutamente todo, pero nunca han dicho que es sostenible para Puerto Rico. Así que la primera es esa, y la segunda, en un mundo ideal, es esta parte que se está dejando encima de la mesa, que tiene que ver con tener un plan macroeconómico, es decir, cómo Puerto Rico va a incrementar su base de ingresos en el futuro. Esa es una conversación compleja, es una conversación, ¿verdad?, donde mucha gente en Puerto Rico tiene mucho que decir de distintos espectros, no solamente economistas, sino muchos otros, ¿verdad?, la sociedad civil en general, de cuál es el modelo de sociedad que queremos para Puerto Rico y qué Puerto Rico le quiere vender al mundo. Esos dos elementos están ausentes y siguen estando ausentes. Sí, sigue siendo como un bottom line en una tabla de Excel, números y centavos, pero nadie piensa en cuáles son las acciones que tenemos que tomar para que Puerto Rico vuelva a la ruta de la prosperidad. Obviamente, tu rol es económico, tu organización es una organización no partidista, pero el gobierno debe apoyar este acuerdo. Y cuando digo gobierno, hablo obviamente del Ejecutivo y de la Cámara y el Senado. Bueno, yo pienso que ya ¿verdad? Ya hay unas declaraciones hoy del gobernador donde, aunque entiende, ¿verdad? Es un poco, o sea, en principio dice que avala las proyecciones, pero que por el asunto de los pensionados no va a apoyar el acuerdo. ¿Verdad? Esa es la posición oficial pero esto técnicamente no tiene que ver con los pensionados, porque esto es otra parte de la deuda. Aquí hay el asunto de, recordemos que cuando se hace la reestructuración, la propuesta de reestructuración, aquí se incluye el asunto de los pensionados el famoso recorte del 8.5% de las que superan, de las pensiones que superan los $1.500. Así que sí está en esta propuesta. Lo que ocurre es que, ¿verdad? Yo entiendo esa parte. Aquí lo importante es, y vuelvo otra vez, a un tema de sostenibilidad. Por supuesto, proteger las pensiones de verdad, nuestras jubiladas y nuestros jubilados. Eso es fundamental para una sociedad.
y después, ¿verdad?, ver de qué manera yo tengo el alivio fiscal necesario para hacer las políticas públicas necesarias en educación, etcétera, para poder cumplir con los bonistas y para poder crecer económicamente. Y si no tengo ese espacio, pues difícilmente voy a poder cumplir en pagos futuros. Y ya para irle pidiendo, Daniel, ¿cómo el censo, no tenemos los números del censo, se han atrasado la publicación en todos los Estados Unidos, eso incluye Puerto Rico? Cuando tengamos esos números del censo, y si la baja en la población es más de lo estimado y nos ponemos en un 2.8 millones de población y un estimado quizás de que estemos en 2 millones de población en 15 o 20 años, ¿cómo rayos se van a pagar todos estos acuerdos? Sin duda, o sea, yo, ¿verdad?, y escucho muchos, yo no soy demógrafo, ahí ahora mismo hay la encuesta decenal del censo, vamos a estar muy atentos porque muchos demógrafos apuntan a la posibilidad de que Puerto Rico esté por debajo de los 3 millones de habitantes. Y eso tiene unas consecuencias en cuanto a deuda, es decir, al final, si tú ya tienes un pago de deuda insostenible que provoca, en adición a eso, unas medidas de las cuales, ¿verdad?, la Junta está proponiendo ciertas medidas de austeridad que disminuye la inversión del sector público, que contrae la actividad económica, eso siempre potencia los flujos migratorios. Y cuando tú tienes menos gente, obviamente tienes menos capacidad de recaudo. Y si tú tienes una carga insostenible de la deuda, al final es lo que denominan la trampa de la austeridad. O sea, es un círculo que se retroalimenta y que te va poco a poco, dijéramos, drenando de capital humano, se va saliendo la gente y te va quedando menos gente en la isla, el pago de deuda per cápita te aumenta y muchas veces lo que ocurre es que el que tiene la posibilidad de salir, ¿verdad?, o el mejor preparado, pues se va y pues se queda una población más envejecida y con menos capacidad frente a estos pagos. Así que muy, muy problemático y vamos a ver con qué proyecciones viene el nuevo plan fiscal, que recordemos que tiene que salir el 23 de abril. Correcto. Muy complicado todo este asunto, Daniel, y demasiadas piezas sueltas. Sí, es importante que nos vengan con las proyecciones de recaudos. Hacemos un llamado a que cualquier propuesta de reestructuración tiene que venir con unas proyecciones. Ahora mismo tenemos las proyecciones del plan de ajuste del año pasado. Es importante tener esas proyecciones ahora para saber a qué nos enfrentamos. Aún y así, ya sabemos que con los números de finales del año pasado y con una propuesta de febrero que es más onerosa que la propuesta en octubre, si antes se acababa el dinero en el 2029, esta propuesta lo único que va a hacer es acelerar ese proceso. Bueno, Daniel Santamaría, gracias por estar aquí y vas a tener que regresar pronto porque necesitamos refuerzo. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Siempre a la orden. Un placer. Bueno, un placer estar por acá. Igual. Bueno, ese era Daniel Santamaría Ots, economista de la organización Espacios Abiertos. Y con eso, amigos y amigas, hemos llegado al final de esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su apoyo y sintonía. Hoy, Carlos José tiene ese programa lleno y me pidió no hacer transición, así que me despido hasta mañana. A la misma hora, por la misma estación en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.